Esto es La Hora de Luján, con Luján Argüelles. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya saben, a una hora de radio que cada semana compartimos con ustedes y con un personaje que, mira, voy a contarlo. Ella no compartía una hora, compartía 21 días. Peter Paul, lo siento. ¿Qué tal? Acabas de destrozar la presentación. Ya, chica, pero es que no podía... Lado. ¿Qué sabes lo que pasa? Que ya te lo he comentado en alguna otra ocasión, sí, ¿no? O sea, la presentación del personaje se me hace harto complicada porque eres tú quien vas dando las pistas. Entonces, exactamente no sé muy bien qué decir. Aquí estoy reconociendo que soy, bueno, pues escasa en vocabulario, más que nada. Pero bueno, ¿cómo puedes decir eso? De mí. De ti, que eres maestra del arte de la verbalización. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿a quién tenemos hoy? Pues vamos a situarnos en Barcelona, 1990. Nace la niña Samantha, lo hace casi con un micrófono en la mano, me la imagino de pequeña con la cuchara preguntando al personal, curioseando, enterándose de la vida de los demás y dedicándose finalmente al periodismo. Una carrera profesional que comenzó en TV3, la televisión autonómica catalana, como ayudante de realización, pero como lo que le molaba era estar delante de la cámara, pues se puso a presentar informativos, programas, agendas culturales, bueno, en la televisión local catalana. De ahí pasó a Televisión Española, presentó los informativos territoriales durante 6 años y en 2005 se lanzó a la calle como reportera de España Directo. Tanto le gustó la experiencia que se convirtió en la imagen del reporterismo extremo, sintetizado en el programa 21 días emitido por 4, cuando asumía ese papel de las personas cuyas vidas se investigaba directamente. Algo que le lanzó al estrellato televisivo, que le ha permitido cosechar un montón de premios, desde el Ondas a la Antena de Plata, y que le ha llevado a su última aventura, Conexión Samantha, en el que ya no solo conduce el programa, sino que lo dirige. Y como, bueno, si alguien lo dudaba, Samantha Villar. Es que no tiene vuelta de hoja, Samantha Villar. Hola, Samantha. ¿Qué tal? Ahora estáis? Iniciamos este largo viaje. Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro. Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar. Bueno, además, nadie mejor que Samantha. Entiendo, conocerá a Renfe y todos los medios de transporte de este país. Tengo ya la tarjeta de puntos VIP de Renfe de tantos viajes que... Ha venido a la entrevista con la maleta. También es verdad, Pues, yo siempre voy con una maleta, mis vecinos me lo dicen. Siempre con la maleta para arriba y Antes para de salir abajo. en la tele, bueno, a ser tan popular en la tele y que tus vecinos te vieran, pensarían cosas raras de ti, siempre con una maleta. No me extraña, nunca me lo dijeron, pero seguro que sí. Dirían, esta que llevará en la maleta. Bueno, ¿en qué punto estamos? Porque claro, uno echa la vista atrás, empieza a repasar tu trayectoria y sabemos de todos tus éxitos, pero no sabemos hacia dónde caminamos. Pues es una buena pregunta, porque yo tampoco sé hacia dónde voy. Bueno, tengo una idea un poco... Yo tengo las ideas bastante claras, así en general, y sí que tengo una idea de hacia dónde quiero ir. Y estamos en un momento muy dulce, porque es verdad que ahora estoy codirigiendo el programa, asumiendo nuevas responsabilidades, esto te hace aprender muchísimo... Y estoy contenta, la verdad. A partir de ahí desarrollo nuevas ideas con el equipo y con el equipo directivo y es un momento muy interesante el de pasar de conducir un programa a decidir los contenidos, los personajes, las secuencias, etcétera. La verdad es que ha sido un paso que yo quería hacer desde hacía tiempo y en el que me veo. Y en el futuro me veo mucho más dirigiendo, por ejemplo, que haciendo pantalla. Fíjate, es una cosa que me interesa bastante más. También considero que me he especializado en hacer pantalla y que sería un poco absurdo abandonarla, ¿no? Y las dos funciones son compatibles, con lo cual, ¿por qué no vamos a continuar? Pero sí me interesa mucho más dirigir y desarrollar nuevos formatos, nuevas ideas, que de repente hacer pantalla, que también tiene otro tipo de exigencias. Y yo misma me pregunto, cuando tenga la cara llena de arrugas, ¿podré continuar haciendo? Y cuando tenga 50 años... Se me ocurren un montón de nombres, pero sí, no voy a decirlos. Es verdad, no, con es la cara cierto, llena de arrugas o llena de botox. Ahí estamos, yo pero soy un poco anti-botox, claro. Entonces yo digo, bueno, tendré que pasar por el aro o antes de eso me labro otro camino y así me busco un poco. Pero era un la vida. paso absolutamente necesario, ¿no? Porque cuando uno veía 21 días o los inicios de Conexión Samantha y está dentro de la profesión, pensaba, hombre, cuando uno pone su cara, pone su jepeto, me vais a permitir la palabra, y eres tú el que está ahí dándolo todo, tienes que codirigir o dirigir tu programa. Sí, te sientes mucho más cómoda, es verdad.
Porque yo, fíjate, creo que eres capaz de ponerte en situaciones todavía más extremas cuando eres tú misma la que estás decidiendo que lo haces, ¿no? Porque de la otra manera sí que es verdad que hay algún momento, inevitablemente todos hemos sido trabajadores, hemos tenido jefes, y hay un momento en el que dices, pero esto estoy haciendo porque me lo dice mi jefe y además me estoy exponiendo públicamente, y ahí hay una contradicción, hay ciertas barreras que te pones tú misma. Y sin embargo, cuando eres tú mismo el que dices, venga, a ver, ¿qué puede ser mejor? Lo elaboras, lo piensas, lo desarrollas y te metes. A mí me resulta mucho más cómodo y soy capaz de llegar incluso más lejos, aunque es verdad que el Conexión Samantha no te obliga a ir a determinados límites que a lo mejor en 21 días sí que era necesario pisar, ¿no? Claro, que como se le queda una a la cara, vas a estar 21 días fumando porros. Dices, bueno, a ver, voy a estar 21 También días tengo que decir porros. que yo estaba muy de acuerdo con las cosas que íbamos haciendo y siempre se me permitió un derecho a veto, de alguna manera, ¿no? De decir, no, mira, yo este tema no lo voy a hacer. De hecho, hubo algunos temas que yo preferí no hacer en ese momento, dejarlos para más adelante. Pues, por ejemplo, el tema del SADO, que lo hizo Adela después, en el momento en el que nos cayó, yo no me sentía cómoda haciéndolo. Entonces pedí que lo dejáramos para más adelante. Luego lo que ocurrió es que dejé el programa, empecé el Conexión y quedó el tema ahí en Alvis, ¿no? Pero sí se me permitió y otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, no sé, un momento que queríamos hacer un 21 días en el ejército y queríamos ir a una situación de riesgo. Y también nosotros mismos éramos del pensamiento de o lo podemos hacer bien o no lo hacemos. Para ir a estar dentro del campamento base, no poder salir, pues o sea, hay que asumir ciertos riesgos, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Yo recuerdo verte en 21 días en el porno. Y dices, bueno, Samantha es una mujer de armas tomar, con las cosas muy claras y una mujer lanzada de hoy en día, independiente, todas estas cosas, ¿no? Pero con que tenga un puntito de ñoñería, lo tiene que pasar mal. Pues fíjate que no. Es que yo debo ser... Yo me doy cuenta con el tiempo que soy un poco rara, porque la mayoría de la gente reacciona de otras maneras y hace comentarios que no se me pasan por la cabeza, ¿no? Como este de... ¿Cómo estabas, no? ¿Qué vergüenza o qué tal? Y yo digo, pues es que no, en ningún momento. Yo llegué allí y estos señores eran unos profesionales y yo como que me contagio un poco de la sensación que ellos tienen. Si ellos están tranquilos, yo estoy tranquila. Si ellos están nerviosos, cuando yo me pongo nerviosa, ¿no? Entonces yo veo ahí unos señores profesionales que se desnudan, hacen las cosas que tienen que hacer, todo es muy serio, aséptico y frío. Y ni siquiera, te voy a decir, ya ni siquiera te pone cachondo. Es que es así. Porque estás trabajando, ¿cómo te va a poner cachondo? Estás destruyendo un mito. Pero a priori, claro, pero a priori todos podríamos pensar, y los cámaras, como de hecho lo pensábamos, y cómo es ser cámara de porno, porque a lo mejor te coge ahí un calentón. Pues no, oiga, no, resulta que esto es mucho más frío de lo que nos imaginábamos. Estaba pensando, según respondes, y asistí una vez a una operación de pecho, de mama, y pensaba, me desmayo, fijo, ya verás tú. Pues no, oye, lo ves efectivamente desde el prisma de estoy trabajando. El cámara se me desmayó, de decir. De verdad. Pero tú estás allí como el que, bueno, pues nada, pues está cortando una pera o una manzana o está... A mí me pasó una vez en una operación que tuve que grabar, porque yo también he sido DNG, y mientras grabé la operación no tuve ningún problema y luego visionando las imágenes me mareaba. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si lo he grabado yo? Pues es que es distinto cuando tú estás en el ámbito de trabajo y te estás fijando en el encuadre y lo ves por la pantalla, que entonces todavía era en blanco y negro, la pantallita del visor de la cámara, etcétera, pues es de otra manera. Y sin embargo luego cuando lo visionas en casa y lo montas y le das una entidad y una piel, como yo digo, pues eso tiene otro impacto, es diferente. Eso que la gente, o la mayoría de la gente, el gran público lo sabe, y es que tú antes estabas detrás del objetivo. Sí. No detrás de la cámara dirigiendo, sino detrás del objetivo observando. No, es que yo iba para realizadora, yo quería ser realizadora. De hecho, yo durante la facultad, el tiempo de prácticas y demás, yo lo hice en Televisión Española y en TV3. Y empecé trabajando de ayudante de realización en TV3 y de ahí yo pasé a una tele local cerca de Barcelona, en un pueblo una ciudad que se llama Viladecans, y ahí yo empecé a hacer de ENG y alguno de los 3 ENGs que estábamos tenía que presentar el informativo y nos hicieron unas pruebas y dijeron, pues Samantha, y ahí fue donde yo empecé a hacer pantalla, pero en ningún momento pensé que continuaría haciendo pantalla. Yo de hecho me sigue interesando muchísimo la tele desde detrás por eso, ¿no? Y me interesa mucho la imagen, el cine. Vamos, que yo iba para realizadora, pero aquí estoy. Bueno, en última instancia, lo que haces delante de la cámara necesita una gran carga de observación. También es verdad. Pero yo creo que eso también es intrínseco a los periodistas, ¿no? O sea, yo creo que tú te haces periodista por la curiosidad, porque te gusta observar, porque te gusta preguntarte por qué pasan las cosas que pasan.
Y eso es lo que te lleva allí, ¿no? Que también es verdad que tiene mucho en común con un realizador. De hecho, nosotros, fíjate, tanto en 21 días como en Conexión Samantha, pedimos una figura de cámara realizador. Y cuando nosotros hablamos de realizador, hablamos de alguien que tenga criterio periodístico, además de conocimientos de imagen. Porque es muy importante. Un cámara es un reportero gráfico. Tenemos los reporteros plumillas, ¿no?, por decirlo así tradicionalmente, que son los que están delante de la cámara, pero el cámara tiene que ser reportero también, tiene que saber cuándo hay un buen total. Un buen total significa una buena declaración de una persona, para saber cómo grabar esa declaración, cómo seguir esa secuencia. Y al mismo tiempo también dosificar esfuerzos, porque llevar una cámara que pesa pues 6 o 7 kilos y las secuencias pueden ser largas, cuando una persona se está enrollando y no está diciendo nada de interés, pues tienes que saber que ese momento puedes dosificar, bajar cámara. Bueno, que se lo digan a los de Pekín Express. Por ejemplo, lo que es grabar un Pekín Express. Claro, eso tiene que ser tremendo. No, lo que decía, para explicar un poquito lo del NG, porque digo, para los oyentes que no controlen el lenguaje televisivo, igual suena como a Men in Black, ¿no? Bueno, una cámara. No, NG es videoperiodista, es el reportero que lleva también la cámara, ¿no? Y de esto hace unos cuantos años estábamos ahí llevándola y llevábamos el micro, nosotros también se lo teníamos que dar a la gente. Era ya unipersonal, en ese momento fue una revolución, porque los NGs, los videoperiodistas, iban de 2 en 2, como que se cambiaban la cámara, eran polivalentes, pero llegó un momento que ya era solo una persona la que lo hacía y ahí nos curtimos. Y llega el momento en el que decides dejar 21 días. ¿Por qué? Pues por cansancio y porque también es un formato que exige mucho personalmente. Yo estuve casi un par de años haciendo el programa y me di cuenta en un momento dado de que yo tenía toda mi vida personal supeditada a la laboral, cosa que durante un tiempo no fue problemático, pero llega un momento en el que tú mismo te cansas física y psicológicamente. Y entonces hubo un día en el que yo me acuerdo que me levanté y dije, bueno, ¿y si lo dejaras? Y esto es una sensación, yo me escucho mucho el cuerpo, las sensaciones del cuerpo. Y cuando el diafragma se te baja, y te relajas con la posibilidad de ¿y si lo dejas? Ya me di cuenta, dije, es que lo que tú quieres en realidad es dejarlo. Ese es el problema que estás teniendo. Pero Conexión Samantha tiene las mismas exigencias. Pero de alguna manera lo hemos sabido combinar mejor, porque yo no desaparezco 3 semanas de mi casa, tengo algunos fines de semana que puedo estar. Es verdad que es muy flexible el horario laboral, o sea, yo no tengo fines de semana establecidos, ni festivos, ni horario, ni nada, esto el formato lo exige. En 6 meses yo me he pedido 3 fines de semana para mí, eso sí, dije, necesito 3, estos 3, uno para ir a un festival de música, otro para una boda y otro para irme a un viaje. Los 3 que necesitaba, pero todo el tiempo, el resto del tiempo yo lo tengo disponible para trabajar. Pero es verdad que nos hemos podido organizar de otra manera y que, bueno, ruedas 5 o 6 días, luego vas para casa, puedes descansar 3 o 4, a lo mejor esa semana no tienes rodaje, pues estás por Madrid una semana bien. Y cuando hablamos de 21 días, eran 21 de verdad. Claro, eran del 1 al 21, sí, totalmente imbuida. Y en algunos de ellos incluso incomunicada, porque eso era lo interesante. Por ejemplo, 21 días entre cartones, no podía llevar un móvil, no tenía sentido, yo tenía que estar viviendo las limitaciones de ellos, ¿no? En La Chabola sí que tenía teléfono, pero ¿dónde más? Creo que fue en el 21 días de chamanismo, creo que tampoco. O sea que hay, de hecho, por ejemplo, yo dejaba a toda mi familia, les dejaba el contacto de la gente del trabajo por si pasaba cualquier cosa, que me pudieran avisar, ¿no? Eso era muy divertido porque mi madre en el 21 días entre cartones la única vez que llamó fue porque hacía mucho frío en Madrid. Entonces llamó al equipo, oye, que he oído que va a nevar en Madrid, ¿cómo está mi hija? Pues entre cartones. Claro, ahí estábamos. Eso te marcó mucho, ¿no? Porque he leído en una entrevista que además coincidía con la Navidad y que volviste a tu casa y realmente... Claro, es que ese fue... Anteriormente rodamos el 21 días sin comer. Yo creo que lo hicieron para que me pusiera yo un poco en forma. Para que perdiera 4 kilos que me sobraban. Y lo pasarás peor todavía en el entrecartones. No, claro, y luego hicimos el entrecartones. Y ese sí que fue el primer reportaje en el que yo me fui a casa con una sensación de impotencia. Fue la primera vez que yo constaté que no podía cambiar el destino de las personas. Y eso es así, y te tienes que aguantar. Pero claro, tú has convivido con ellos 21 días en la calle. Y tú te vas a tu casa y te vas a tu cama, con tu ducha, con tus comodidades, con todo... Y estás dejando a gente que son amigos, porque ya después de 3 semanas con ellos, a 24 horas al día, son amigos tuyos, y los estás dejando dormir en la calle, vivir en la calle. Y es una sensación horrible de, pero ¿cómo puedo yo disfrutar de esto mientras ellos están allí? ¿No? Y lo que tú quieres es sacarlos de allí. Tú quieres llevártelos a casa, pero no puedes. ¿Qué puedes hacer?
Entonces yo me acuerdo que llegué a casa, además era el día de Navidad, pasamos la Nochebuena, que te voy a decir que esto es lo más intrascendente, la Nochebuena, porque la Nochebuena en la calle es lo mismo que el 14 de mayo o el día que sea, ¿no? Pero, bueno, con la diferencia de que las tiendas cierran antes y entonces los cartones que tienes que recoger para dormir tienes que espabilarte antes, es la única diferencia. Pero sí que es verdad que tú llegas el día de Navidad a casa y yo llegué pues a las 8 de la mañana, porque cuando me despierto ya era el último día de rodaje y me voy para casa. Y no había nadie en mi casa, yo me senté en el sofá y estuve 3 horas de reloj con una taza de té que me hice en la mano sin moverme. Y, o sea, fue un momento catatónico, ¿no? Y no era capaz de hacer nada. No era capaz de discernir. De hecho, estuve varios días que no pude hablar del tema, hasta que ya un día pues me pegué la gran llorada y dije, bueno, pues esto es así. ¿Y psicológicamente no necesitabas que te ayudasen? Tenía una asistencia psicológica en el caso de que fuera necesaria, pero fíjate que todo este proceso a mí me ha hecho crecer más que hundirme. Y es verdad que yo entiendo que a mucha gente esto le pudiera haber arrastrado, ¿eh? Pero sin embargo en mí ha tenido un efecto totalmente contrario. A mí me ha hecho madurar, por supuesto. Y además, bueno, es un tópico, pero es verdad, disciernes lo que es importante de lo que no y valoras mucho más lo que es importante y lo que no lo es, ¿no? Entonces te das cuenta de que una ducha es importante, una ducha es un lujo. Es así, o sea, hay 2/3 de la población mundial que no tiene agua en el grifo. Esto es así. Y te das cuenta de que tú tienes salud, familia, dinero, tiempo libre, trabajo, amigos. O sea, tienes una riqueza. Y un novio que no sé cómo te aguanta. No. Porque es periodista también, y sabe. No, he leído también que decías, no, llegó un momento en el que me di cuenta que mi novio me apoyaba un montón, pero que bueno, que podría llegar el momento en el que no lo hiciera, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo en su posición también habría apoyado a mi pareja, ¿no? En eso yo creo que tienes que estar con la gente que sabe entender esto, cómo funciona y que sea gente muy independiente también. Yo, ya por mi manera de ser, difícilmente puedo tener una pareja que sea muy dependiente y demás, pero es que en este tipo de trabajo, si no tienes una pareja que sea independiente y que tenga su vida desarrollada cuando tú estás y cuando no también, pues es imposible, claro, es que si no es otra carga más y eso no es llevadero, vamos. Paramos un instante y enseguida volvemos. Esto es La Hora de Luján. Luján Argüelles. ¿Quién ha sido quien me ha tirado a mí la caja, tío? ¿Y para qué? ¿Para hacer una gracia? Y ahora yo tengo que arreglarla, ¿sabes? Pues mira, me han roto hasta el cartón. Y ahora que estamos en plena madrugada, pues mira, temblando del susto que me han pegado. Y ahora encima me tengo que volver a montar la caja y poder dormir algo. ¡Qué hijos de puta! Bastante tiene la gente de la calle que no está suficientemente jodida para que vengan los niñitos a tirarse encima. Estás totalmente desvalido, estás en la calle y eres una basura. Te tratan así como una basura, como si no fueras una persona. Estamos locos, tío, se nos ha ido la olla, estamos locos. La gente que está en la calle no merece vivir, ¿o qué pasa? ¿Nos hemos vuelto todos locos o qué? A nadie le importa nada lo que le pase a esa gente, a nadie. Un trocito, ¿no?, del reportaje Entre Cartones. Está emocionada, no me extraña, porque sí, escucharte así. En este momento, para que los oyentes lo sepan y tus espectadores también, ¿estás sola grabándote a ti misma o hay momentos en los que tienes cámara alrededor? No, siempre en 21 días hay muchos momentos, todos los días en los que la reportera ahora Adela y yo cuando estaba allí, tú te quedas sola. Esa es la gracia del formato, que tú tienes que vivirlo por ti misma aquello, ¿no? Y de hecho también esa es la sensación. Bueno, entiendo que también observada. Sí, en muchos otros momentos peligro. Sí, nosotros también éramos muy conscientes de... También te voy a decir que... Esto no sé si debería explicarlo, pero yo he sido muy pendenciera. Entonces yo he estado mucho por las noches por ahí y alguna ocasión he dormido, aunque me quedaba en algún sitio que no debía sentada y me he quedado roques. ¿Quieres decir así en tu vida de adolescente? Exacto. Vale. Que no es exactamente lo mismo, por supuesto. Hay que salvar mucho las distancias. Pero bueno,
O sea, hay que ser conscientes de los riesgos que corremos y hay que no, y que nuestros oyentes bien, ¿no? han de saberlo. Nosotros había un programa de reportajes que era Punto Doc en Antena 3 Televisión, en el que se hicieron cámaras ocultas con cierto peligro y hay un equipo de apoyo y de seguridad, no contigo, pero sí en los alrededores por si ocurre algo. Claro, ¿no? eso es. Yo sé que tenía una persona de seguridad a la que yo no vi nunca. Claro. Porque este era uno de las condiciones. Yo no sabía si estaba o no estaba. Se suponía que tenía que estar por si pasaba cualquier cosa gorda, ¿no? Pero la verdad que no tuvo que intervenir. Y, por ejemplo, en este caso no intervino, ¿no? Se me tiraron encima de los cartones y él vio que las cosas iban bien y no intervino. Y sí que fue una de las situaciones de mayor impotencia que yo he vivido. Y sí que es verdad que son situaciones que te hacen sentir lo que puedan sentir la gente sin hogar, ¿no? Que estás totalmente desvalido y pues muy vulnerable y además, encima de todo esto estás muy poco considerado dentro de la sociedad, ¿no? Que eso yo creo que es lo peor. ¿Uno no llega a odiar la sociedad en la que vive? Totalmente, cada día, claro que sí. Pero fíjate, porque yo me he vuelto muy escéptica y a mí no me sorprende nada la crueldad en general del ser humano, ¿no? Lo he visto muchas veces tal. Pero esto también te hace valorar los momentos de belleza y de la bondad también que existe. Y es así, o sea, hay gente que es mala gente, es así, y hay gente que es excelente. Entonces, cuando descubres a esos héroes, yo los llamo héroes, la gente que es buena dentro de este contexto que es terrorífico, es muy buena, porque no es fácil ser bueno hoy en día, Entonces, la gente que es generosa, la gente que es amable, que es considerada, esa gente que tenerla muy cerca. Y cuando buscas culpables los encuentras en el ser humano, en la sociedad en general, en la estructura en la que vivimos, en este capitalismo que nos pervierte, en los políticos. Yo creo que somos nosotros mismos los que creamos los sistemas. Los hemos generado nosotros los hemos apoyado, nosotros los aupamos, nosotros tenemos la capacidad también de hundirlos si queremos, si no lo hacemos por algo es. Y somos egoístas en general. Yo parto de esa base. Por eso te digo que cuando veo a alguien que no lo es, digo, hombre, una perla. Este lo quiero cerca. Los que son egoístas así en general tampoco los condeno, porque estamos ya condenados por naturaleza desde mi punto de vista. Simplemente seguimos la inercia, ¿no? Sigue la inercia, es mala gente. Bueno, mala gente, es egoísta, es tal. Bueno, pues sí, ya está, sigue la inercia, que es lo fácil y tampoco lo juzgo, pues ya está. O sea, y cuando se hace un análisis tan crudo de la realidad, que la es, que es tal cual. Yo lo veo así, sí. Claro, una mujer, somos mujeres con unas edades similares y demás. ¿Cómo se plantea la maternidad, por ejemplo? Pues es uno de los problemas con estos trabajos, desde luego. Pero más que por los horarios, a lo que se enfrenta, ¿no? Y por cómo tiene que analizar la realidad en la que vivimos y pensar, yo me lanzo más, Yo digo, hija, pues si todo el mundo puede tener hijos, ¿por qué no vas a hacer tú? Te quiero decir que sí, que el mundo es un horror en muchas cosas, pero en otras cosas es muy bonito. O sea que ya buscaremos la manera de hacerlo y si otros lo han podido hacer, si lo hace mucha gente, no debe ser tan difícil. Esa es una de mis máximas. Lo que hace muy poca gente, eso sí que es difícil. Es difícil correr 100 metros en 10 segundos. Eso es muy difícil. Lo hacen muy pocos. Pero si lo hace mucha gente, pues no debe ser tan complicado. Entonces ya lo haremos, ¿no? Y sí, pero fíjate que yo para mí la maternidad me parece lo más complicado por lo que te decía de horarios y de bueno, pero ahora tienes mejor laboral. Horario, estás diciendo. Sí, pero claro, un niño es una exigencia mucho mayor. Entonces no sé hasta qué punto es compatible. Desde luego, si lo ha hecho otra gente también lo podremos hacer, ¿no? Pero sí que creo que ese es un escollo del machismo que todavía tenemos que superar. Es decir, yo soy de la opinión de que hasta que ellos no tengan la misma baja maternal que nosotras, vamos a estar en desventaja de condiciones siempre. Porque es lógico, si un empresario tiene que contratar a un hombre y una mujer de capacidades iguales, pero sabe que una mujer cuando sea madre va a estar 4 meses de baja y el hombre no, pues voy a coger al hombre. Si oigas, hasta yo lo haría como mujer. Hasta yo, como empresaria, podría llegar a hacer esto, ¿no? Pues es muy obvio. Hasta que no tengamos todos la misma baja maternal. Y es más, hasta que no seamos capaces de que el padre sea el primero que salga cuando el niño tiene fiebre y tenga que ir a por el niño al cole, en lugar de que sea siempre la madre, hasta que no hagamos eso, no exijamos tampoco. Sí, lo tenemos que exigir, pero seamos conscientes de que las primeras a las que tenemos que exigir somos a nosotros y a nuestras parejas. De, oye, el niño tiene décimas de fiebre, está en el cole, ¿ya va la mamá? No, que vaya el papá. ¿Por qué tiene que ir la mamá siempre? Hablas de, si yo fuese empresaria, ¿la productora para cuándo? Porque sería el siguiente paso, ¿no? Pues es una de las ideas que yo tengo para desarrollar en el futuro, pero eso hay que pensarlo bien y hay que ver la oportunidad y hay que hacerlo bien. Las cosas hay que hacerlas cuando uno se siente seguro y bueno, ya se verá.
Bueno. Hay un aspecto del riesgo que antes comentabas. Hace poco se murió un reportero británico haciendo una cosa parecida a la que hacías tú. ¿Te has visto proyectada en ese reportero? ¿Es pues que te no. puede pasar a ti o no? Pues la verdad es que no, por varias razones. Primero es que no está clara la muerte de este chico cómo ha sido. Han detenido a 2 personas y todavía no se ha aclarado si realmente ha muerto de frío o no. En el primer momento sí pareció que había muerto porque las temperaturas bajaron por debajo de 0 grados y entonces ahí hay un riesgo manifiesto para la salud, para la vida de las personas. La cuestión es que yo tuiteé enseguida cuando me vino esta noticia que hay que hacer estas cosas con cabeza. Nosotros, de lo que hablábamos antes, era justamente de que éramos conscientes de los riesgos y cuando nosotros en Entre Cartones, voluntariamente, conscientemente, lo hicimos en el mes de diciembre, porque es un mes fastidiado para estar en la calle, pero al mismo tiempo éramos conscientes de que si la temperatura bajaba por debajo de 0 teníamos que acudir a un albergue. Lo que no tiene sentido es que tú te quedes por el camino de hacer un reportaje. Para mí eso es ser poco profesional. Yo lo veo así. Entonces, la primera impresión fue este chico, por desgracia, por el arrojo de querer pues hacer un buen trabajo y prosperar, porque además parece que era un chico que pretendía vender esto a un canal británico y hacer méritos, pues ha pecado de poco profesional. Esta fue la primera impresión. Luego es verdad que vinieron otras noticias que parece ser que puede haber gente implicada en su muerte, etcétera, ¿no? Es verdad que estos formatos no son un juego de niños. Hay que hacerlo con conciencia. Nosotros, cuando hicimos el 21 días sin comer, yo estaba bajo control médico. Claro. No sé, y otros reportajes que ahora no me vienen a la cabeza, pero siempre hemos tenido medidas de control por si pasa cualquier cosa, porque se trata justamente de sobrevivir al hecho. Si no, ¿qué gracia tiene esto? Acabamos en un reportaje y se acabó el formato. Si es que tampoco es esto. Se trata de poder explicarlo, no de quedarte por el camino. Y yo creo que eso es una parte de ser un buen profesional también. Calcular bien los riesgos, saber hasta dónde puedes llegar. Hay situaciones en las que no puedes. Un corresponsal de guerra no puede controlar todo el riesgo. Y efectivamente hay muertes muy sonadas porque es inevitable. Pero hay otras situaciones en las que eres tú mismo quien está generando o que te estás metiendo voluntariamente en ese riesgo y que de alguna manera puedes tener bajo control y creo que es profesional tenerlo. Cuando fuisteis, por ejemplo, a Ciudad Juárez. Sí, a Ciudad Juárez o en El Salvador, por ejemplo. Estuvimos con Conexión Samantha en El Salvador y es verdad que estábamos en territorio de las maras y es verdad que un año después han asesinado a nuestro protagonista. Te quiero decir que estábamos corriendo un riesgo, pero al mismo tiempo íbamos de la mano de un capellán, un sacerdote español que conoce bien el territorio. Yo respetaba rajatabla cuando me decían aquí puedes grabar y aquí no. Señores, que estamos jugando con armas de fuego. Cuidado, que aquí un marero, un pandillero se siente agredido por una cámara, se siente en situación de peligro y no se lo piensas, te saca la pistola, te mata y luego te pregunta. Claro, cuando hablamos de profesionales, efectivamente este quizás sería el mejor ejemplo, ¿no? Si me están diciendo no puedes grabar esto, no, lo que no es profesional es grabarlo porque sabes que con ese material llegarás a España y triunfarás como la Coca-Cola. No, porque en ese momento puede ocurrir que te tiren un tiro en la nuca y entonces, en fin, eso no es ser profesional, ¿no? Exactamente, hay ciertos límites que tú tienes que saber respetar. Habrá gente que querrá llegar más allá y hay gente que se quedará más acá, pero en valorar el riesgo está una buena parte de tu resultado profesional. ¿Qué te gustaría grabar? Y que no sé, que por ejemplo 21 días en la prostitución, no es esas cosas que ¿sabes qué pasa? Es el límite que te pondrías. Es que 21 días en la prostitución, cosa que yo estuve hablando y al principio yo quería hacerlo y luego me di cuenta de que era imposible, porque o te prostituyes tú, claro, o no tiene sentido. Bueno, hija, en el porno... Bueno, pero ahí teníamos la manera de hacer dirección de porno, que dices, bueno, pues mira, es una manera de meternos en el mundillo, y sí que teníamos un resquicio. Pero claro, obviamente, yo fíjate, yo considero que la prostitución es un oficio tan digno como el de periodista, el de albañil o el que sea. Pero no es tu profesión. O sea, que a priori, ¿por qué no me iba yo a prostituir? Pero obviamente tengo una pareja, esto es delicado. Pero y además de eso te voy a decir una cosa. Tú imagínate que yo me prostituyera para hacer un 21 días de prostitución. ¿Cuántas explicaciones tendría que dar el resto de mi vida profesional por hacer ese trabajo? Porque hay un tabú tremendo, hay un prejuicio tremendo con la prostitución. O sea, no se me dejaría vivir, estoy convencida. Hay un estigma que a mí me parece injustísimo, porque una cosa es la trata de mujeres, que esto, por supuesto, es condenable desde el segundo cero. Pero otra cosa es la prostitución voluntaria, y de esto no se habla. Parece que todo es trata de mujeres. Señores, eso no es así. Hay mucha prostitución voluntaria. Y estas mujeres, ¿por qué no pueden ir con la cabeza bien alta diciendo, pues sí, yo soy prostituta?
y hago un servicio sexual a los hombres a cambio de un dinero, igual que daría un servicio, pues no sé, como lo hago yo de periodista, a unos reportajes a cambio de dinero. Bueno, en última instancia, porque quizá a los hombres les interesa más que pongamos el foco de denuncia sobre ellas, es decir, las malas son ellas y no yo, que voy y la pago, ¿no? También, pero fíjate que yo ni siquiera estigmatizo al cliente tampoco. No, pero que en última instancia es curioso, ¿no? La puta es ella, ¿no? Sí, es pero verdad. Usted también va el y tema usted sexual también paga, claro. Muchísimo pero el que paga no se le mira de reojo, sí, a la puta, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Incluso se pueden pavonear de eso con los amigos, etcétera, ¿no? Y sin embargo ella tiene que estar escondiéndolo durante toda su vida, ¿no? Por eso te digo que a mí yo así a priori como prejuicio, a mí no me importaría hacer un 21 días de prostitución, pero esto me estigmatizaría para el resto de mi vida. Y fue una de las claves, entre otras muchas, por supuesto, mi situación personal, etcétera. Pero sí, fue... Tu madre, todas estas cosas, ¿no, mamá? Verás, claro, ¿no? Pero si es que ¿Qué reportaje le preocupó más a ella? No, ninguno. Mis padres están curados de espanto. No, pobrecitos míos. O sea, tienen una hija Fran de la jungla y esto es lo que hay, ¿no? No, pero es que además yo creo que soy así porque ellos también son un poco así, Y mi abuela, sobre todo mi abuela paterna, que ya falleció hace casi 20 años, era una aventurera tremenda. Hombre, fue la primera que fue en bicicleta en el pueblo, que fue un escandalazo. Claro, estamos hablando de los años 40 a lo mejor. O incluso menos, 30, no, 40 serían. Y fue la primera que fumó en el pueblo, también fue otro escándalo. Yo digo, si es que los genes de mi abuela los tengo yo ahí. Si hubiera nacido ella en mi época, habría hecho ella 21 días. Decías ahora que te gustaría colocarte detrás de la cámara o dedicarte a la dirección, a la producción, estas cosas, ¿no? Pero también ha habido un momento, porque yo he leído muchas entrevistas de ti, en el que te preguntaban por efectivamente qué querrías hacer en el futuro y qué te podría plantear Mediaset España. Y, bueno, pues describías una conversación con Paolo Basile en la que él te preguntaba por tu infancia y tú no entendías nada y era para saber qué te ofrecería el día que tú le dijeras que te ibas. Bien, tú imagínate que ahora te plantas en su despacho y le dices, oye, que me voy. ¿Qué te gustaría que te dijera para no irte? Ay, yo se lo dije, a mí si me das un programa de calidad y que sea un reto, yo me quedo. Son las dos condiciones que te pongo. Digo, luego si me haces rica, pues bien. De paso, pues también. Pero las dos primeras son que sea un programa de calidad y que sea un reto. A mí me ponen los retos. Ese es mi problema. Y yo te lo haría gratis, un reto. Por el placer de hacerlo, de decir, venga, ¿a dónde vamos y qué es? Pero te estoy hablando de un reto, no te estoy hablando de hacer una expedición imposible, no es esto. Yo un reto te estoy hablando de hacer reportajes de autor, ¿sabes? Vamos a tratar temáticas, vamos a hacer reportajes de investigación, vamos a hacer reportajes de denuncia. O sea, que siempre en el mundo reporteril, o sea, no te planteas lo que es más entretenimiento, magazine... Es que se me da muy mal a mí eso. Es que uno vale para lo que vale, de verdad, Luján. Yo te veo y me encanta porque digo, jolín, qué soltura tiene y qué tal, y se le ocurre una gracia y tal. Y a mí no se me ocurren, yo soy una tía muy seria y muy sosa. De verdad, para determinadas cosas yo no tengo cintura, no soy rápida. Entonces yo no me veo haciendo un concurso y digo, pero si lo hundo... Es imposible. Hay que ser un poco circa, sí, efectivamente. Bueno, hay que tener una gracia intrínseca que, oye, yo soy muy consciente de mis limitaciones cuáles son, ¿sabes? Y en cambio en el mundo del reportaje de denuncia, de investigación y tal, yo ahí me muevo mejor. Me gusta, me entretiene, me gusta mucho aprender, entonces me motiva mucho, estoy ahí todo el día dándole vueltas. ¿A quién te comparan más, a Mercedes Milá o a Jordi Évole? Me dicen que si voy a ser la nueva Mercedes Milá. Y luego hay otros que me dicen, Jordi Évole y tú sois los mejores. Que digo, joder, esa comparación es tremenda, ¿sabes? A mí es un elogio alucinante para mí, sí. De hecho, para mí ya fue un premio que me nominaran a Mejor Reportera en la Academia de Televisión. Bueno, pero espérate una cosa, tú tienes más premios que Jordi Évole. Sí. No, yo creo que él debe tener más, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, él tiene varios ondas. Sí, además es que lo conozco desde hace muchos años. Bueno, sí. Pues nada. Sí, no, él tiene seguro más. Y muy merecidos, ¿eh? Sin duda. Además, yo cuando ganó él, fíjate, pues te digo que estaba yo muy me sentí premiada cuando me nominaron a Mejor Reportera porque estaba nominada con Almudena Ariza de Televisión Española de Telediarios y con Jordi Évole. Digo, jolín, es que son dos titanes. Es que me hayan nominado a mí ahí ya es un premio, ¿sabes? Y yo, vamos, ya daba por sentado que no lo iba a ganar porque Jordi es muy bueno. Es que Jordi es brillantísimo. Es que hay uno cada 100.000 como Jordi. Hay que ser catalán para dedicarse a este tipo de reportaje, porque estoy pensando, o ahora mismo no tengo yo ningún referente de Badajoz, por ejemplo. Bueno, Adela es vasca. Adela ahora es vasca. Mira, ahora que me hablas de Adela, a ver,
Sam, vamos a ponernos aquí a café, mesa camilla y estas cosas y ser honestos con nosotros mismos. Vale. Claro, cuando uno ha hecho un programa durante mucho tiempo y ha alcanzado la brillantez, porque si no el público no te sigue en masa como lo hacía, Muchas gracias. y de repente decide que se va, vale, es una decisión propia, pero decide que se va y viene otra persona. Es absolutamente inevitable pensar en un momento determinado, lo hace muy bien, pero yo lo hacía mejor. No, de verdad te digo que nunca he pensado eso, ¿eh? Al contrario. Fíjate, yo muchas veces he pensado, hostia, mira qué buena Adela en esto. O sea, ay, perdón, soy muy mal hablada, lo siento. A mí Pero, de verdad, ¿eh? Y Adela tiene una cosa muy bonita, que es muy tierna, es muy entrañable. Sí. Y esto yo pienso, ay, lo bien que me habría venido a mí esto en algún momento. Sí, ciertamente es absolutamente distinta a ti en claro, eso. Somos personalidades muy diferentes. Sí, yo soy más más ruda, agresiva, sí, soy más agresiva, así de entrada. Tengo un pronto... Y esto a mí me habría venido fenomenal. Entonces yo muchas veces cuando le he mirado he dicho, ay, qué envidia, me habría encantado tener esto, ¿sabes? Lo que pasa es que cada una es como es. Pero yo en ningún momento he pensado, ay, no, de verdad te lo digo, ¿eh? Y el público en general tampoco. Que yo haya recibido, no. Hay algunos que les gusta más Adela, otros les gustó más yo, como es lógico. Pero el público ha reaccionado muy bien, Adela se ha adaptado muy bien. No era fácil tampoco el papel de Adela, ¿eh? Cuando un formato ya está asociado a una persona, llega una chica nueva y hacerse lo propio, no era fácil. Y ella lo hizo muy bien desde el principio. Así que de verdad te lo digo, ¿eh? Y luego, por ejemplo, ha tenido temas que a mí me encantan. El 21 días en la cárcel era uno que yo quería hacer. Y me ha alegrado mucho de que se hayan podido hacer y de que funcionen de audiencia. El 21 días en la cárcel hizo un 14 y pico de audiencia, una barbaridad. Y a mí me alegra esto, porque dices, hombre, significa que el público es inteligente y que podemos luchar por este tipo de temas. Claro, yo entiendo también a los jefes de cadena, de programas, de un canal de televisión que necesitan dar dato de audiencia. Entonces ellos a veces van al cortoplacismo, ¿no? Y tú muchas veces tienes que luchar contra eso, e intentar vender tus temas y lucharlos, defenderlos. Oye, hablando de fiestas, ¿es una sensación mía o el Eric Morillo o como se llame, intentó ligar contigo a saco Paco? No es una sensación, no. Lo que yo interpreto... Hombre, lo que pasa es que Eric Morillo es un Pero DJ... a saco Paco, ¿eh? Sí. Yo estaba en mi casa diciendo... Pero sucedió tal cual, está grabado, sucedió así, sí. Y además esa situación tampoco era fácil porque, claro, él tiene un interés y tú tienes otro, que es hacer una entrevista, pero tú no te vas a enrollar con él, yo no me voy a enrollar con él para que me dé una entrevista, obviamente. Entonces, ¿cómo hago para no frustrarle, que no se me enfade, que me conceda la entrevista, pero no me enrolle con él? Hay un momento ahí que... Pero no, al final salió la cosa bien y ¿Él se ha visto? Pues no lo sé. Porque si se ha visto, telita, ¿no? Yo creo que a él no le preocupa. Él está por encima de esto, creo yo. Piensa que él iba con un harén, lo voy a decir así, de 7 chicas a los que él les hacía un gesto con la mano. Las 7 chicas se levantaban, 7 pibonazos, esta es la palabra, 7 modelos, porque además estaban cortadas por el mismo patrón, que eran amigas suyas. Que yo, por cierto, cada vez que preguntaba de qué os conocéis, siempre era por una amiga en común. Bueno, ahí lo dejo. Yo, de hecho, a la mañana siguiente le pregunté a Que era la madame, ¿no? Claro, yo a la mañana siguiente le pregunté a su manager y dije, pero es que me pareció que los había contratado. No, son todas amigas y tal. Bueno, bien, ok. Y lo que yo creo que le pasa a él es que, como a mucha gente le ocurre cuando tiene todo a su alcance y las cosas son fáciles, es que le pone lo que no tiene, le pone lo inaccesible. Y la mala leche de Samantha. Bueno, no, pero es que yo podría ser una horrorosa, o sea, podría ser una defes y un botijo y querría enrollarse conmigo, ¿sabes? Porque no se enrolla con un botijo y todo lo demás lo tiene. ¿Se enrolló Samantha Villar con Eric Morillo? No, yo te digo yo que no. Hacemos un alto en el camino y ahora le respondo. Estás escuchando La Hora de Luján. Luján Argüelles. Y justo de frente está la taza. La buscarías con el pie. ¿La tienes ya localizada? Sí. ¿Vale? Yo ahora tengo la regla. ¿Cómo sé si me he manchado? A ver, el tacto, estás un poco pendiente. Y tú vas tocando tu braguita para ver si está húmeda o no. ¿Y saber si te has manchado la ropa? Pues es difícil, ¿no? Entonces ya tienes que recurrir un poco a los amigos, amigas. Sí, gracias. Pues qué vergüenza. Esta parte de no ver no me hizo ninguna gracia.
Es que es durísimo esto, ¿eh? Sí, ese fue uno de los temas que yo quería hacer desde el principio, el 21 días a ciegas, porque era muy pertinente para el formato. Era realmente un reportaje que si no lo vives no lo puedes hacer. Eso es así. Y me gustó muchísimo. Y es verdad que vives situaciones muy frustrantes y algunas pues te pueden avergonzar y demás. Pero al mismo tiempo, yo el primer día ya aprendí a hacer tortilla de patata a ciegas. Y cosa que me dejó choqueada. Y entonces, a partir de ahí, empiezas a aprender, a reaprender, a volver a ganar tu autonomía como persona. Y ese fue un proceso fascinante. De hecho, ha sido uno de los rodajes que a mí me dio pena acabar. Porque yo ya empezaba a estar suelta a ciegas. Entonces yo quería continuar. No, ahora que ya he empezado a caminar por la calle, a ver si puedo, no sé, el siguiente paso, ¿no? Y sí, pero y luego, por ejemplo, es uno de esos formatos que te hacen, que te muestran que somos muy, muy egoístas. Porque una persona invidente es perfectamente capaz de hacer miles de trabajos con un poquito de ayuda. Con un poquito de ayuda. Una maestra. No puede ser maestra. Simplemente con tener un ayudante al lado. ¿Por qué no puede continuar esta señora a ciegas dando sus clases, que es la pasión de su vida, y estando con sus niños? Pero claro que lo puede hacer, no hay problema. Y sin embargo, esta sociedad no está preparada para eso, ¿no? Castramos, les llamamos discapacitados, ¿no? Son discapacitados, fuera. Como mucho le doy una paguita de 400 euros en el mejor de los casos y ya. Pero por favor, son personas que son perfectamente capaces. Me acuerdo que la conclusión de ese reportaje era, y ahora que sé que están perfectamente capacitados, me cuesta mucho llamarles discapacitados. Claro. Es que es así, están perfectamente capacitados para hacer miles de cosas. Menos conducir, yo creo que lo pueden hacer todo, ¿sabes? Hombre, tampoco un cirujano, pues no, vale. Pero hay muchas otras cosas que sí, ¿no? Y sin embargo, como sociedad, estamos discapacitados como sociedad, creo yo. Dicen que la caridad empieza por uno mismo. Claro, cuando uno se enfrenta a este tipo de temas y conoce a este tipo de personas, evidentemente no se los puede llevar a su casa y hacerse amigo de todos, ¿no? Porque la caridad empieza por uno mismo. Claro, es que no puedes. Luego es verdad que con una gente tienes mejor relación y con otros no, pero sin embargo yo sí que he mantenido relación con algunos de los personajes de 21 días, con Marlene, por ejemplo, la mujer de la mina, de 21 días en la mina. Yo sigo teniendo relación con ella. Con Sonia, la madre de Marco, que era el chico de 21 días cuidando un gran dependiente, también tengo relación, hablamos de vez en cuando. Con Manuel, de Entre Cartones, le he encontrado después de tiempo sin saber de él y tenemos relación. O sea que sí, hay gente con la que sí que mantienes. Siempre te preguntan lo mismo, ¿con qué programa de los que has hecho te quedarías? En tu caso entiendo que te han preguntado 1000 veces, ¿con qué reportaje de los que has hecho te quedarías? Y la respuesta es con muchos. Claro, claro. Es que es verdad, porque hay muchos que te han hecho sentir muy útil, ¿eh? Que lo bonito de este trabajo yo creo también es eso, y en Conexión Samantha también nos ocurre. Cuando haces un reportaje como Sensibilidad Química Múltiple, la gente burbuja, gente que tiene que vivir aislada porque los productos tóxicos, químicos, les afectan a la salud. Ostras, sí, te sientes tan útil. Y cuando estás con esos y luego estás con futbolistas multimillonarios, ¿qué hace tu cabeza? No, pues es que es un poco lo mismo. Es que la vida está hecha de muchos colores. ¿Por qué no vas a poder entender la realidad de un multimillonario? Pero sí, al final todos actuamos igual, todos imitamos conductas, todos somos producto de nuestras circunstancias, ¿sabes? No es peor el que más tiene. En tu caso, más que nadie, le exige al de enfrente que tenga una responsabilidad social, ¿no? Sí, pero vale, porque tienes más dinero, de acuerdo, y podemos hablar de la desigualdad, ok, y a lo mejor tienes que pagar más impuestos, bueno, puede ser, pero ¿tiene más responsabilidad que cualquier vecino que no ayuda al prójimo? Tenemos todos la misma responsabilidad al final. Parece que hay que exigirles más a los que más tienen, y yo estoy de acuerdo, pero en el nivel personal, en el día a día, muchos de nosotros podríamos dar muchísimo más y no nos exigimos nada. Entonces, si no te exiges a ti, ¿le vas a exigir a otro? Pues hasta cierto punto. Yo lo que sí que voy a hacer, como hago siempre, pero lo hago con todo el mundo, con los que ricos y con los pobres, les intento hacer reflexionar alrededor de, ¿sabes? Entonces, pues sí, por supuesto que a un multimillonario le voy a preguntar, oye, ¿te preocupan las desigualdades? Y a ver qué me dice, ¿no? ¿Piensas alguna vez? ¿Te sientes culpable alguna vez de tener mucho? Bueno, vamos a hablar de esto, es interesante. Pero le voy a exigir que haga más que yo, le voy a exigir que haga más que cualquiera de nosotros, pues hasta cierto punto. ¿De quién se aprende más? ¿De los de la Moraleja o los del puente de...? Pues tampoco tengo prejuicios con eso, porque se aprende... Es decir, no es una cuestión de prejuicios. Sí, te quiero decir... Con todos los que he estado, ¿con quién he aprendido? Una respuesta estereotipada sería aprendo más con los indigentes que con los millonarios, ¿no? Pero tampoco es así.
yo aprendo con la gente que piensa. Y hay gente que piensa que tiene dinero y hay gente que piensa que no tiene dinero. Y de la misma manera que hay gente que no piensa con mucho dinero y sin dinero. Esto es así. A mí me gusta la gente, por ejemplo, un personaje que me despertó muchísima admiración fue Giovanni, el protagonista de El Conexión Samantha con las maras del Salvador. ¿Por qué? Porque Giovanni era un asesino. Giovanni entró en las maras y entró en las maras porque tenía 9 años, vivía en la calle y la única que le daba de comer era la mara salvatrucha. Y el precio que le hizo pagar para poder sobrevivir fue asesinar a gente. Esto es lo que hacen las maras en El Salvador. O sea, él era un asesino y además consiguió puestos importantes dentro de la mara, lo cual significa que has asesinado más, vas ascendiendo, ¿no? Y sin embargo, este chico cuando llega a los 30 años le da un giro a su vida y se da cuenta de que ese no es camino, de que así no se puede vivir. Tú no puedes vivir asesinando a gente y con miedo de que te maten todo el tiempo. Entonces él decide dar un giro de 180 grados y se pone a prevenir a niños, darles clases a niños, charlas a los chavales para que no entren en la mara y no sigan su círculo vicioso. A mí eso me despierta una admiración brutal, cosa para la que no estás preparado. Yo no estoy preparada para admirar a un asesino. Y tú te quedas así y dices, ¿estoy empatizando con un asesino? ¿Esto que siento es correcto? Y tú mismo te lo preguntas. Hay un momento que dices, no sé si estoy sintiendo lo que debería sentir. Pero luego analizándolo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me va a despertar admiración? Todo el mundo tiene derecho al arrepentimiento. Pues fíjate, yo aprendí con él muchísimas cosas, ¿sabes? Yo aprendo con esta gente, aprendo con la gente que es dueña de su vida. Esta gente me interesa mucho. La gente que sigue las estructuras establecidas, los comportamientos convencionales, imitamos conductas y todos queremos casarnos y tener hijos, etcétera, me parece lógico porque es lo que hacemos la mayoría. Porque tú te quieres casar y tener hijos. Pues sí, bueno, casarme y tal, tener hijos sí. Pero... Uy, de blanco no te veo, ¿eh? Ya, yo tampoco. ¿Verdad? Pero Vestida de mil hoja. Claro. Pero los que sí que me interesan mucho son estos que piensan por ellos mismos, los que abren caminos, los vanguardistas, los que cambian pautas sociales, estos a mí me despiertan mucha admiración. Es gente muy inteligente y muy valiente, porque abrir camino es muy complicado, te encuentras con las reticencias y con las barreras de tu sociedad, etcétera. Me gusta mucho. Yo la veo una mujer muy apasionada con su trabajo. Muy madurita, ¿eh? Que sigue... tengo una edad ya. Tenemos... hombre, a ver, Peter Paul está terriblemente joven. No me insultes, me ha dicho demente. ¿No? Eric Morillo perdía los huesecitos por ella, pero hombre, ya tiene una edad. Aquí la joven. Entonces, 37 camino de 38 ya. Pero sí que despiertas pasión cuando hablas de tus temas y después de tantos años haciendo un programa que sí que tiene sus variaciones, ¿no? Pero que no deja de ser un tipo de formato, igual que pues haces realities o concursos, no sé qué, y puede llegar a un punto en el que digas, pues me encantan los concursos, pero estoy un poco saturada de concursos, tengo la sensación de que en tu caso no. Claro, porque es que en mi caso cada día es diferente. Yo creo que este trabajo es muy bonito por eso. Siempre empiezas de cero, los temas son totalmente distintos, te llevan a sitios a los que no llegarías si no fueras periodista claro. Vives situaciones, conoces a gente. ¿Cómo llevas la fama? Es lo peor que llevo yo, la fama. ¿Ves? Este sí que lo llevo mal. Porque tú eres una alternativa de la vida, ¿no? No, porque la fama es una pérdida de libertad. A eso me refiero, que eres una mujer que te gusta vivir tu vida, tu rollo, a tu bola, tu historia, Claro, yo soy expansiva y me gusta probarlo todo y hacerlo todo y tener la libertad de hacerlo. Y claro, cuando es una persona famosa, pues la cosa más tonta no la puedes hacer. De repente, emborracharte en público no puedes hacerlo. Que tampoco soy yo de muy emborracharme, tampoco es que lo eche de menos, pero te quiero decir que son situaciones en las que tú tienes que estar alerta y según qué cosas en público no las puedes decir y todo este tipo de, ¿sabes? Y a mí bueno, no es que me canse, lo llevas bien, tampoco, pero yo siempre digo que entre ser rica y famosa prefiero ser rica 1000 veces a ser famosa. Yo no quiero la fama. Fíjate, a mí me gustaría hacer los reportajes y que los viésemos en casa. Yeah. Si es que yo no necesito en realidad... A mí me gusta que esto le llegue a la gente y me gusta que la gente aprenda y me gusta entretenerles y que tengan información también. Me gusta. Pero en realidad lo que más me gusta es hacerlo yo. Lo que más me gusta es vivirlo yo, me gusta aprenderlo yo. ¿Sabes? O sea, te gustaría vivirlo, sentirlo, hacerlo, pero además que eso fuera incluso desde atrás para que si no te vea nadie y entonces no tengas que vivirlo otro. Claro, eso sería ideal. ¿Por qué extraña razón toda la gente que hace televisión y declara que le gustaría estar detrás? Es porque odia profundamente la fama, ¿no? Bueno, tampoco lo entiendo también, pero... Porque la gente es maravillosa, pero el sentirse observado constantemente es para el que no le gusta o no tiene ese punto exhibicionista es... Pero luego además es tremendamente políticamente incorrecto hacer este discurso que estoy haciendo yo ahora, ¿sabes? Porque encima dirán, ¡buah! Y ahora dice que no le gusta la fama. ¡Buah! Sí, tiene un club de fans y todo. Claro, eso es. ¿Y para qué sales en la tele? Si no te... ¡buah! Mírala.
Yo no la creída. Pues porque hay ¿sabes? que vivir. Tampoco a mi padre le gusta ver todos los días a la carnicería. Claro. Pero iba para poder ganar dinero. Y yo entiendo a la gente también. Ellos no son conscientes de que a ti te vienen 25 personas cada día a pedirte una foto. Y claro, no son conscientes. Y si en una de ellas tú dices, ya pues van a hablar mal de ti. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Samantha Villar. Yo lo tenía clarísimo, ¿no? Que es una mujer con muchísimas cosas que contar, y muy apasionada, y hemos compartido, pues eso, como compañeras de cadena cenas y cosas, pero habla con una energía y con una rotundidad que la transmite, y que yo estoy segura que los oyentes han disfrutado más que nunca, ¿no? Joder, No sé, gracias. tú, Peter Paul. Sí, yo he aprendido mucho porque además ya sé cuál es el programa que va a hacer el día de mañana cuando ¿Cuál? tenga un hijo. El show de Truman. Va a dirigir. Según nazca el hijo, vas a coger la cámara y va a empezar a rodar. O sea que vas a pasar a la historia. ¿Tú crees, no? De la televisión. No, has dicho que admirabas a Jorge Javier por esa capacidad que tiene para montar un festival. Jorge Javier Vázquez es un monstruo. Y Carlos Sobera. Carlos ha estado Sobera con es otro nosotros monstruo. también. Sí, son monstruos. A Jorge Javier lo que le pasa es que no tiene límites. Y también de vez en cuando hay que decirle, Jorge Javier, por favor, hay cosas. Yo creo que con el tiempo ha madurado mucho y está mucho más templado. Y ha probado las mieles también de su propia receta y al final se ha dado cuenta de que hay que controlarse un poco. Pero yo creo que nadie tiene la capacidad de llenar un programa de 4 horas con el mínimo contenido como tiene él, con esa gracia, con ese desparpajo, con esa cintura. Es tremendo. ¿Eres combativa con un determinado tipo de televisión? Tampoco. La comprendo. Quizás no me gusta verla, pero entiendo que si existe es por una razón. Samantha, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros este rato que disfrutamos tanto. Gracias, yo también. Señores, ya está. Bueno, Peter Paul, que muchísimas gracias. Sí, no es lo Estás mismo. ahí Digo, ojiplático, perplejo. Estoy viendo porque es difícil encontrar un ejemplo de tolerancia como el de esta mujer. ¿Has visto qué mujeres Sí. te traigo? Sí. Pues ahora, está pillada. Sí, pero lo que pasa es que no se puede ligar con ella porque luego Está te pillada, la está enamorada. entrevista primero y luego Claro, no puede ser. si no vamos a ningún lado. Señores, cada semana ya saben que intentamos disfrutar con un personaje, fundamentalmente porque así les trasladaremos a ustedes una mínima parte de ese disfrute, ¿no? La próxima semana nos encontramos. Besos, adiós.